Conception about you. There are no misconceptions about me. Aquí comienza la historia, que podría destruir para siempre el legado de uno de los hombres más poderosos del entretenimiento mundial. El 25 de marzo de 2024, agentes del FBI irrumpieron en dos mansiones, una en Los Ángeles, otra en Miami. Cámaras de seguridad, discos duros, teléfonos móviles, todo fue confiscado. Pero la verdadera explosión ocurrió meses después, cuando se estrenó el documental Sean Combs: The Reckoning, donde sus ex empleados, guardaespaldas, asistentes y exparejas rompieron el silencio. Durante años, el mundo aplaudió a Sean Diddy Combs por su talento, su carisma, su imperio. Pero ahora, las acusaciones que lo rodean hablan de fiestas sexuales, con cámaras ocultas, chantaje, abuso físico, manipulación mental y hasta un posible intento de asesinato a un artista que sabía demasiado. Dicen que el poder corrompe, pero ¿y si el poder también silencia, humilla y destruye? ¿Qué ha estado escondiendo Diddy durante todo este tiempo? ¿Es este el principio del fin de un imperio construido sobre el miedo? Antes de que los titulares hablaran de abusos, amenazas y fiestas siniestras, Sean John Combs, más conocido como Diddy, Puff Daddy o simplemente Puff, era sinónimo de éxito absoluto. Nacido el 4 de noviembre de 1969 en Harlem, Nueva York, su infancia estuvo marcada por una tragedia que definió su carácter. Su padre, Melvin Combs, fue asesinado a tiros cuando él apenas tenía 2 años. Su madre, Janice, una humilde asistente de guardería, crió sola a Sean y a su hermana, inculcándoles disciplina y ambición en un vecindario donde la pobreza y la violencia eran moneda corriente. Desde joven, Sean mostró un instinto insaciable por sobresalir. Mientras estudiaba en la Universidad Howard en Washington, D.C., comenzó a trabajar como pasante en Uptown Records, una de las discográficas más influyentes del R&B de los años 90. Su energía, visión y agresividad llamaron la atención de los ejecutivos. Pero fue su despido repentino lo que lo catapultó hacia la independencia. En 1993 fundó su propio sello, Bad Boy Records. El resto es historia, al menos la historia oficial. Con Bad Boy, Diddy redefinió el sonido y la imagen del hip hop de la costa este. Descubrió e impulsó artistas que marcaron época: The Notorious B.I.G., Faith Evans, Mace, 112, entre otros. Fue mentor, productor, manager y estrella por derecho propio. Su primer álbum, No Way Out, 1997, vendió millones y ganó un Grammy. Y tras la trágica muerte de Biggie ese mismo año, Diddy se convirtió en un símbolo, el sobreviviente que lloraba a su amigo a través del éxito global I'll Be Missing You. Pero su ambición no conocía límites. Amplió su marca hacia la moda con la línea de ropa Sean John, que llegó incluso a desfilar en pasarelas de alta costura. Luego vinieron perfumes, contratos con Ciroc Vodka, programas de televisión como Making the Band y una figura mediática tan omnipresente como inalcanzable. En 2022, la revista Forbes lo posicionó como el artista de hip hop más rico del mundo, superando incluso a Jay-Z, con una fortuna superior a los $1,000 millones. Lo que el público no sabía es que, detrás del éxito, Diddy construía algo más que un imperio empresarial. También edificaba una red de control emocional, sexual y financiero que pocos se atrevían a desafiar. Su entorno más cercano estaba compuesto por personas jóvenes, dependientes de él no solo económicamente, sino psicológicamente. Les prometía fama, dinero, visibilidad, a cambio de una lealtad absoluta, y cuando esa lealtad tambaleaba, él sabía cómo hacerlos desaparecer de su círculo. Algunos lo veían como un visionario, otros como un titán imposible de desafiar. Su carisma era innegable, su capacidad de manipulación también. Diddy sabía leer las debilidades de cada persona a su alrededor y usarlas en su beneficio. En entrevistas, hablaba de superación, de inspiración, de liderazgo,
Pero en privado, según múltiples testimonios, cultivaba un ambiente de obediencia y miedo. Y como todo líder narcisista, Didi se rodeaba de cámaras, muchas cámaras. Unas para grabar sus videoclips, otras, según se alega, para registrar cosas que nunca debieron ser vistas. Con el paso de los años, su círculo se volvió cada vez más cerrado. Aquellos que intentaban alejarse hablaban de presión, de amenazas legales, de acuerdos de confidencialidad con cláusulas abusivas. Otros simplemente desaparecían del radar. Entonces, llega la pregunta que hoy resuena en cada rincón del mundo del espectáculo. ¿Cómo alguien que representaba el triunfo del talento afroamericano terminó siendo acusado de encarnar sus peores sombras? Durante años, la imagen pública de Didi parecía blindada. Un magnate exitoso, padre orgulloso, figura respetada en la cultura afroamericana. Pero, en los pasillos del poder, en los camerinos cerrados y en las noches que nadie quería recordar, comenzó a gestarse una verdad oscura. Una verdad que no soportaría la luz. La primera grieta visible apareció con Cassie Ventura, la cantante y modelo que mantuvo una relación con él durante más de una década. Al principio, todos los medios vendían la historia como un romance glamuroso. Él, el rey del hip hop. Ella, la joven promesa que él descubrió. Pero detrás de las fotografías perfectas y los viajes en jet privado, Cassie vivía, según su demanda de 2023, un infierno hecho de control absoluto. En su denuncia, ella afirmó que Didi la manipulaba emocionalmente, la aislaba de sus amigos y la sometía a actos sexuales forzados y degradantes. Alemó que la golpeaba cuando él perdía el control, que la obligaba a consumir drogas y que la empujaba a participar en lo que él llamaba freak-off parties, encuentros sexuales con múltiples participantes, grabados en secreto para asegurarse de que ella jamás intentara escapar. Pero lo más escalofriante vino después. Cassie denunció que en una ocasión Didi persiguió a un hombre que él creía estaba interesado en ella y lo agredió brutalmente en un hotel. Según su testimonio, Didi pateó y arrastró al hombre mientras Cassie lloraba, rogándole que se detuviera. Esa escena, relatada con frialdad en la demanda, marcó el comienzo del fin. La noticia fue un terremoto mediático, pero duró apenas 24 horas. Al día siguiente, Cassie retiró la denuncia tras llegar a un acuerdo económico confidencial. Y entonces, el mundo se preguntó, ¿cuánto puede costar el silencio? ¿Una vida marcada por el miedo se puede comprar con un cheque? Ese acuerdo, lejos de enterrar el escándalo, despertó a muchos fantasmas. Porque si Cassie, una figura pública, había sufrido tanto durante tantos años, ¿qué podían haber vivido quienes no tenían voz? Entonces comenzaron a surgir nuevas acusaciones. Exasistentes, bailarines, empleados de seguridad. Todos describían un patrón. Un hombre obsesionado con el control, que usaba el sexo, el dinero y la violencia como herramientas de dominación. Y ahí aparece un testimonio clave. Roger Bonds, su guardaespaldas durante 13 años. En The Reckoning, mirando directamente a la cámara, dijo: «Yo lo vi todo, y callé por miedo. Pero ya basta». Bonds afirmó que Didi tenía habitaciones privadas con cámaras ocultas, que nadie podía negarse a sus caprichos sin enfrentar represalias profesionales o algo peor. También describió cómo el rapero perdía la cordura cuando sentía que alguien lo traicionaba. Una parte del documental insinúa algo que estremeció al mundo, que Didi habría intentado hacer desaparecer a un famoso músico que sabía demasiado de las fiestas sexuales y los videos. Aún no hay nombres públicos, pero la sombra de esa afirmación es inmensa. Mientras más voces surgían, más evidente se volvía el patrón. Didi construyó no solo una marca, sino un culto a su propia figura, donde él era el dios y todos los demás sus súbditos. Sin embargo, muchos aún dudaban. ¿Podía el ídolo de millones ser ese monstruo? Durante años, la duda se resolvía con una frase: «Necesitan pruebas». Esas pruebas empezaron a llegar. Testimonios, correos, mensajes, acuerdos de confidencialidad y sobre todo las grabaciones que Didi supuestamente guardó durante años. Los periodistas se preguntaban,
Si el FBI se llevó sus discos duros, ¿qué contenían realmente? ¿Cuántas vidas tiene atrapadas ahí dentro? Lo que parecía un simple escándalo de pareja se convirtió en una red criminal que podría haber operado durante décadas. La pregunta ya no era si Cassie decía la verdad. La pregunta era, ¿cuántos más están esperando a ser escuchados? ¿Y cuántos nunca se atreverán a hablar? El 2 de diciembre de 2025 se convirtió en un punto de inflexión irreversible. Con el estreno del documental Sean Combs, The Reckoning, el silencio que durante años protegió al productor más poderoso del hip hop comenzó a resquebrajarse. Esta vez ya no eran solo documentos legales o titulares sensacionalistas, eran voces, rostros y testimonios que provenían directamente del núcleo más íntimo de su entorno. Entre los participantes del documental se encuentran ex colaboradores, bailarinas, asistentes personales y personas vinculadas al ámbito creativo de Bad Boy Entertainment. Sus testimonios no solo confirmaron patrones de comportamiento autoritario y abusivo por parte de Sean Combs, sino que revelaron detalles desconocidos sobre la estructura de control que, según ellos, él habría impuesto durante años. Uno de los aspectos más impactantes abordados en el documental fueron las llamadas Free Cough Parties, eventos organizados en propiedades privadas donde, de acuerdo con varias declaraciones, se promovían prácticas sexuales extremas bajo un ambiente controlado por Combs. Se mencionan presuntas situaciones de presión psicológica, consumo de sustancias, grabaciones no autorizadas y acuerdos de confidencialidad impuestos a quienes participaban. Aunque estas fiestas habían sido objeto de rumores desde hace más de una década, The Reckoning fue el primer proyecto audiovisual en abordar el tema con testimonios directos de personas que afirman haber estado presentes. Además de estos encuentros, el documental exploró cómo Combs habría ejercido un control casi absoluto sobre sus empleados y parejas. Varios exempleados relataron haber trabajado bajo presión constante, con rutinas extenuantes, amenazas de despido, restricciones de comunicación externa e incluso vigilancia. Según sus testimonios, el entorno laboral estaba marcado por un clima de miedo y sumisión. Uno de los elementos más perturbadores que se plantean es la sospecha de que, en ciertos casos, cuando alguna persona se convertía en un riesgo para la reputación del artista, se tomaban medidas para desacreditarla, silenciarla o aislarla del entorno mediático. Esta dinámica, según se sugiere, funcionaba como un mecanismo de protección frente a potenciales denuncias o filtraciones. Si bien no se menciona a ninguna presunta víctima por nombre, el solo hecho de insinuar este nivel de operación genera preocupación e indignación pública. Las reacciones no tardaron en llegar. Tras el estreno del documental, múltiples organizaciones defensoras de víctimas de abuso expresaron su apoyo a quienes participaron en el proyecto y exigieron a las autoridades una investigación profunda e imparcial. Además, se retomó el interés mediático en el operativo del FBI realizado en marzo de 2024, cuando agentes federales ingresaron a las residencias de Combs en Los Ángeles y Miami. Según la prensa estadounidense, en esa operación se incautaron múltiples dispositivos electrónicos y material audiovisual cuya naturaleza aún no ha sido revelada. A medida que más detalles salían a la luz, varias marcas asociadas a la imagen de Diddy comenzaron a desvincularse de él. Contratos comerciales, acuerdos de patrocinio e incluso colaboraciones dentro de la industria del entretenimiento fueron suspendidas o canceladas. La caída del productor no solo fue personal, también fue empresarial, pública y simbólica. El caso pasó de ser una serie de denuncias aisladas a convertirse en una conversación global sobre el abuso de poder en la industria musical. Ya no solo se trataba de Combs, sino del sistema que, durante años, permitió que su figura fuera intocable. A estas alturas, la pregunta más urgente no es si es culpable o inocente. La pregunta es, ¿cómo sobrevivió tanto tiempo un sistema que protegía al agresor y silenciaba a las víctimas? Después del estreno de The Reckoning, todo cambió. Sean Diddy Combs pasó de ser una figura celebrada en la cultura afroamericana a convertirse en el centro de un escándalo internacional sin precedentes.
Su presencia, antes omnipresente en medios, galas y premiaciones, se desvaneció casi de un día para otro. Los perfiles oficiales del artista en redes sociales dejaron de actualizarse. Eventos donde antes era invitado de honor comenzaron a borrar su nombre, y la industria, lenta pero firme, comenzó a tomar distancia. En el plano personal, el impacto fue aún más devastador. Aunque ninguno de sus hijos ha declarado públicamente sobre las acusaciones, varios medios estadounidenses señalaron un distanciamiento evidente dentro del entorno familiar. Durante años, Diddy se había mostrado como un padre protector, con apariciones constantes junto a sus hijos en eventos y campañas publicitarias. Sin embargo, tras la avalancha de denuncias, ese frente familiar se volvió hermético, silencioso, tal vez fragmentado. Varios ex colaboradores, que en el pasado defendieron abiertamente su figura, optaron ahora por el silencio. La soledad pública de Combs empezó a reflejarse también en la esfera legal. Abogados, socios comerciales y hasta antiguos protegidos prefirieron mantenerse al margen. En cuestión de semanas, su imperio, que alguna vez fue sinónimo de éxito y poder, comenzó a desplomarse por su propio peso. Y sin embargo, en medio del colapso, no hubo una confesión, ni una declaración pública que asumiera responsabilidad, ni una señal de arrepentimiento. Solo el eco de testimonios, documentos legales y cámaras que ya no protegían su imagen, sino que comenzaban a registrar la caída. El componente emocional de esta historia no radica solo en el sufrimiento de las presuntas víctimas. También reside en la decepción colectiva de millones de personas que vieron a Diddy un modelo de superación. Un joven afroamericano que, a pesar de perder a su padre en la infancia, logró construir un legado imponente desde la nada. Para muchos, él representaba la prueba viviente de que el talento, la visión y el trabajo duro podían romper barreras. Ver ese símbolo caer por su propio comportamiento fue una herida profunda. Pero más allá de lo simbólico, lo humano también dolía. Los testimonios en The Reckoning no hablaban solo de excesos o violencia puntual, hablaban de años de manipulación, de círculos de poder donde callar era la única forma de sobrevivir, de personas que perdieron su juventud, su salud mental y hasta su identidad por estar cerca de alguien que las hizo sentir prescindibles. En los pasillos de la industria musical, algunos empezaron a preguntarse si este escándalo sería un catalizador para cambios reales, si auditarían los entornos de trabajo, se protegería mejor a quienes denuncian, o todo quedaría, una vez más, en la espectacularidad momentánea. Sean Combs, por ahora, guarda silencio, pero la cultura, la memoria colectiva y quienes se atrevieron a hablar ya no callarán, porque incluso si no hay juicio inmediato, la caída pública, moral y simbólica de Diddy ya es en sí misma un veredicto. ¿Será esta la última página de su historia o apenas el principio de un ajuste de cuentas mayor? El caso de Sean Diddy Combs no solo sacudió la industria musical, sino que también dejó al descubierto una red de silencios, temores y complicidades que durante décadas permaneció intocable. Más allá de las posibles sentencias legales, el juicio público ya ha dictado su veredicto. La caída de una figura, que en algún momento fue vista como símbolo de progreso, se ha transformado en el espejo de una industria que sigue lidiando con sus propias sombras. Los testimonios de quienes rompieron el silencio no solo expusieron los presuntos abusos de una persona poderosa, también ofrecieron una ventana hacia el costo humano que implica vivir bajo la lógica del miedo. Mujeres y hombres que, por años, ocultaron su dolor para proteger sus carreras, sus familias o simplemente su integridad física, ahora enfrentan el proceso de reconstrucción personal bajo la mirada de un público dividido entre el escepticismo y la empatía. En lo inmediato, el legado de Diddy parece irrecuperable. Sus marcas han desaparecido del mercado. Su presencia ha sido borrada de premios y homenajes, y su nombre, antes sinónimo de éxito,
ha quedado asociado a una de las mayores controversias de las últimas décadas. Pero la pregunta más importante no es sobre él, es sobre todos nosotros. ¿Cuántas veces más miraremos hacia otro lado cuando el poder se disfraza de carisma? ¿Cuántos Didis más están siendo protegidos hoy por contratos de silencio, admiración ciega o miedo al escándalo? ¿Estamos listos para escuchar, de verdad, a las víctimas incluso cuando el acusado nos cae bien? La historia de Sean Combs nos obliga a replantear lo que consideramos éxito, porque si para construir un imperio hay que aplastar la dignidad de otros, entonces quizás ese imperio siempre estuvo condenado a derrumbarse.